Es Valentina Jaramillo y les voy a presentar el proyecto de emulsiones de aceite de lavanda y péptidos CW49 para ensayos de regeneración en una monocapa 2D de queratinocitos. A manera introductoria, las heridas crónicas como heridas diabéticas presentan una gran problemática a nivel mundial. En Estados Unidos, 6 millones de personas presentan heridas crónicas al año y pues causando un costo de 25 billones de dólares. En Colombia se ha reportado una prevalencia de lesiones por presión del 2.2% y las infecciones por herida quirúrgica alcanzan el 20% del total de infecciones hospitalarias. Actualmente hay una gran variedad de tratamientos empleados, como los son terapias de presión negativa, escafolsas celulares, biomembranas, apósitos hidrocoloides y espumas, entre otros. Con respecto a la cicatrización de heridas, este es un proceso complejo que incluye células sanguíneas, matriz extracelular y células parenquimales. Este proceso consta de 4 fases, que son hemóstasis, inflamación, proliferación y remodelación. Si no se sigue un correcto proceso de cicatrización, este puede llegar a causar infecciones, amputaciones, celulitis, abscesos, fascitis necrotizante, entre otros. Entonces, a partir de lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación. Se pueden implementar tratamientos alternativos de bajo costo para promover la regeneración de la piel en heridas crónicas. Entonces, para responder a este problema, se buscaron 2 compuestos que presentaran actividades regenerativas. El primero de estos es el aceite esencial de lavanda, extraído de la lavanda custifolia. Este presenta actividades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antinociceptivas y se ha reportado que acelera el proceso de transformación de tejido granuloso e inducción de la expresión del factor de crecimiento transformante beta, el cual va a regular la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. En la parte inferior se pueden observar los mayores componentes de este aceite. Con respecto al segundo compuesto está el péptido CW49, el cual es extraído de la piel de la rana de Orrona grahami. Este se compone de 11 aminoácidos, los cuales se observan en la parte inferior y presentan una masa molecular de 1.2 kilodaltons. Este presenta actividades antimicrobianas, antivirales y anticancerígenas y pues también se ha reportado que es eficiente promoviendo el proceso de cicatrización ya que contiene efectos de curación y efectos antibacteriales. En ratones ha promovido el proceso angiogénico. El objetivo de este proyecto es preparar emulsiones estables a partir del extracto de lavanda y del péptido CW49 para ensayos regenerativos en una monocapa 2D de queratinocitos humanos. Como objetivos específicos está evaluar las propiedades físico-químicas de la emulsión, evaluar la biocompatibilidad, la citotoxicidad y evaluar la capacidad regenerativa de la emulsión en monocapas 2D de queratinocitos humanos. Entonces, la emulsión va a ser una emulsión aceite en agua, donde la fase acuosa va a ser la fase continua, compuesta del péptido, de agua, de Twin 20 como surfactante y de carbopol como espesante. La fase dispersa va a ser la fase oleosa, la cual se va a componer de aceite esencial de lavanda, aceite mineral y Span 80 como surfactante. Entonces, para la metodología se realizaron 3 distintas formulaciones en donde cada una se realizaron 3 emulsiones, variando pues la composición, la cantidad del aceite esencial de lavanda. Entonces la primera formulación fue la 5 a 95% de porcentaje de peso a peso y esta se realizó integrando inicialmente la fase acuosa a 200 rpm por un minuto, después se le adicionó la fase oleosa por goteo a 1200 rpm por 10 minutos. Y la formulación 1 se realizó pues de la misma forma, pero aumentó el porcentaje de la fase oleosa en las emulsiones. Y finalmente se realizó la formulación 2, que es también 10 a 90, pero esta incluye el espesante carbopol. Entonces inicialmente se integró el carbopol a la fase acuosa a 800 rpm por 7 minutos y se adicionó por goteo la fase oleosa a 1200 rpm por 10 minutos. Con respecto a la caracterización físico-química, se determinó la distribución del tamaño de gota por el Master Sizer 3000, utilizando índices de refracción de agua de 1.33 y aceite mineral de 1.47.
De igual forma, se determinó la estabilidad de la emulsión por medio del Turbiscan a 25 grados centígrados con un total de 10 barridos por muestra. Y finalmente se realizó un análisis reológico con geometría de platos, donde se determinaron las curvas de frecuencia y curvas de flujo. Con respecto a los resultados y discusión, para la formulación de 5 a 95, porcentaje peso a peso, se determina un tamaño de gota de 1 micrómetro en promedio y con un HLB de 11.74. Cabe resaltar que este valor no va a cambiar a lo largo de las emulsiones, ya que no cambia la relación de los surfactantes. Y como se puede observar en la imagen, se presenta un fenómeno de creaming o sedimentación, el cual se va a romper la estructura interna de la emulsión. Con respecto a la curva de frecuencia, se puede determinar que el módulo de almacenamiento es menor que el módulo de pérdida, por lo que la emulsión estaría disipando energía en vez de almacenarla en las tres diferentes concentraciones de la banda. Entonces, por esta razón, se aumentó la fase oleosa a 10 a 90 porcentaje peso a peso y se determinó que el tamaño de gota pues tenía una distribución no uniforme, con una en 1 micrómetro y otra de 6 micrómetros. Con respecto a la curva de frecuencia, ya se obtuvo que el módulo de almacenamiento va a ser mayor que el de pérdida, pero que este no es lineal, no es estable a lo largo pues, del barrido. Y también se determinó que las curvas de flujo de esfuerzo cortante y de viscosidad, donde se permitió establecer que esta formulación presenta unas emulsiones con un comportamiento newtoniano, donde al aumentar la tasa de corte aumenta linealmente el esfuerzo cortante y la viscosidad permanece estable. Entonces, con respecto a la formulación 2, la que contiene carbopol, se determina un tamaño de gota de 1.1 micrómetros. Con respecto a la curva de frecuencia, se obtuvieron módulos de almacenamiento y de pérdida estables, pero pues excluyendo la emulsión a menor concentración de la banda. Y también se determinaron curvas de flujo de esfuerzo cortante y de viscosidad, donde se determinó que las emulsiones de esta formulación presentan un comportamiento pseudoplástico, donde al aumentar la tasa de corte va a aumentar el esfuerzo cortante y va a disminuir la viscosidad. Con respecto al trabajo futuro, se van a preparar emulsiones estables a partir del extracto de lavanda y el péptido CW49 y se van a evaluar las propiedades físico-químicas y las pruebas biológicas. Entonces, a partir de la última formulación, la formulación 2, se va a preparar de la misma forma, pero se va a adicionar el péptido en la fase acuosa. Entonces, inicialmente se va a integrar la fase acuosa con el carbopol a 800 rpm por 7 minutos y se va a adicionar la fase oleosa por goteo a 1200 rpm por 10 minutos. Cabe resaltar que este procedimiento se va a hacer de forma estéril, ya que se van a realizar pruebas biológicas. Con respecto a la caracterización, se va a realizar de la misma forma que las anteriores y con pruebas biológicas pues se van a realizar 4: la citotoxicidad por ensayo de MTT en HCAT, hemólisis, agregación plaquetaria, pruebas de regeneración en una monocapa 2D de queratinocitos y fibroblastos. Y a manera de conclusión, se prepararon emulsiones con diferentes formulaciones con concentraciones de aceite de lavanda, se caracterizaron físico-químicamente. La emulsión con caracterización más apropiada fue para la aplicación tópica fue la última, con un comportamiento de un fluido pseudoplástico, y como trabajo futuro se prepararán las emulsiones de la formulación 2 con el péptido CW49. Muchas gracias por su atención.